que se haga un análisis en el cual la expectativa que tú tienes se muestre en una forma fácil y sencilla, entonces te mostraremos a cómo convertir de esta parte a un dashboard en el cual tú puedas presentar información clara, precisa y concisa. Y no es solamente un dashboard, sino que cuando yo elija ciertas características sea totalmente automático. Quédate con nosotros que te mostraremos cómo realizar un dashboard sencillo desde cero, con poco conocimiento, y que te podría ayudar en tus labores diarias a nivel profesional y también personal. Ah, caray, eso sí me interesa. Para empezar con esto, tenemos que tener en cuenta que debemos haber tenido agotado un proceso de conocimiento de lo que son algunas herramientas y funciones de las que se utilizan en Excel. Por un ejemplo, nosotros hace un tiempo hemos creado una serie de videos, dentro de los cuales está el de tabla pivot. Es este que se encuentra aquí, el cual le dejaré el link aquí debajo, y también aquí aparece un globito donde puedes ir, y si no conoces a fondo lo que es una tabla dinámica y cómo se maneja, te dejo un momentito que lo veas, pausas este video y luego vienes para seguir con la instrucción. Te espero. A little longer than a few minutes later. Luego de esto hay otro material complementario que tiene que ver con gráfico de barras y la creación de tablas. Hay una parte de segmentación. El video de gráfico de barras también fue trabajado. El link está debajo en la descripción. Es muy útil. Al igual que el gráfico de barra, puede haber otro tipo de gráficas que igual ya son explicadas, pero para lo que vamos a hacer son muy importantes. Debemos de saber que un dashboard es la composición entre tablas y visualizaciones gráficas propiamente dicha, un gráfico de diferente tipo. Todo esto depende de el objetivo que nosotros queramos mostrar. Tienen que saber que un dashboard tiene que ser lo suficientemente explicativo para no abundar mucho sobre los resultados esperados. No es recomendable utilizar lo que vienen siendo muchas tablas y datos plasmados, sino que se haga un híbrido en el cual por características no se tenga que hablar mucho, sino que el entorno visual ayude completamente a que el espectador o la persona que va a recibir la información pueda fácilmente trabajarlo. Tiene que ser totalmente intuitivo. Aparte de eso, mostrar en una forma directa la mayor parte de lo que se quiere mostrar. Si usted necesita mostrar la población mundial por tipo de país, entonces usted puede hacer una lista, todos los países, más sin embargo no es efectivo, porque yo tengo una lista y las personas pueden perderse buscando un país. Más sin embargo, si yo pongo, vamos a decir, el número, el color, el tipo de bandera, la bandera, o puedo dividirlo por una forma inicial, por estados,
lo puedo dividir también por continentes. Ya lo voy segregando. De esta forma, los espectadores pueden tener un poquito más de integración. Entonces, primero, para tú empezar a hacer un dashboard, tienes que tener un análisis previo de los datos. Vamos a hacer un análisis visual, no un análisis estadístico. ¿Qué hacemos? Chequeamos la cantidad de datos que tenemos y para eso, lo que son las filas y las columnas no le vamos a llamar así, sino le vamos a llamar campos, campo 1, campo 2, campo 3 y datos. Los campos serán las columnas y los datos serán las filas que componen esas columnas. ¿Por qué le vamos a llamar campos y datos? Por lo siguiente. Campos, un ejemplo, aquí dice actividad. Ahora vamos a convertir esta tabla, que no está todavía, esta fuente de datos en una tabla. Para hacerlo de la siguiente forma. Control T, ya yo lo había explicado en un video anterior, pero aquí le dejo el link. Aceptar. Ya es una tabla. Tiene su nombre. Se puede resumir con tabla dinámica y todo lo necesario para trabajar una tabla. Ya yo le había explicado las bondades de tener una tabla. Ejemplo, se te puede insertar segmentación de datos, que son de todo esto. Pero eso lo vamos a trabajar en un tiempo prudente. Ya después que tenemos la tabla, o podemos hacer un filtro, como se sienta más cómodo. Aquí tenemos los campos. Tenemos campo 1, campo 2, campo 3, campo 4. Analizando visualmente. Aquí, cuando despliego, veo que son muchos nombres. Vamos a poner que estos pueden ser las entidades. Aquí, actividad, que son actividad de esas, no de esas entidades, sino del tipo de crédito. En este caso son créditos. Tenemos este campo donde es una subclasificación a la cual pertenecen los tipos de crédito. Tenemos los años, que básicamente van del 16 al 21. Tenemos las cantidades, tenemos clasificaciones. Estos campos son numéricos, vamos a tratarlo como tal. Ya están segmentados. Aquí está el tipo de facilidad, que es el tipo de préstamo. Entre otros. Inmediatamente tú tienes un campo, un ejemplo, este de año. Como ustedes saben, los años van de uno en uno. Ya usted sabe que como tiene la misma característica, aquí dice año, usted se va a encontrar con un año a nivel de tiempo, dícese. Pero si aquí aparece un campo, dentro de este campo año, otra variable que no es un número, sino que tú tienes una variable cuantitativa. Un ejemplo, tú le pones domingo, le pones pera, negro, manzana, cualquier artículo, algo así. Ya eso es un dato que no pertenece al campo. Estos se llaman datos atípicos. Entonces, como pudimos chequear visualmente, se maneja homogéneamente 2016, 17, 18, 19, 2020, 2021. Ya ahí sabemos que no hay datos atípicos. Luego que hacemos una inspección de los datos, entonces procedemos a crear tablas dinámicas. Y ahora les voy a explicar el por qué
tengo que crear muchas tablas dinámicas. Si yo aquí en la administración de la tabla puedo tener segmentación de datos, entonces vamos a crear la tabla dinámica. Como todos sabrán, para crear la tabla dinámica vamos a insertar esta pestaña. Aquí se encuentra tabla dinámica. Cuando desplegamos le decimos de una tabla o rango. Sí. Ya la tabla que se había creado previamente, tabla 1, ya me la tiene. Le digo una hoja de cálculo existente. En esta parte de aquí, subir, vamos a ponerlo en la hoja 2. En esta disposición, vamos a agregarlo al modelo de datos. Siempre me gusta trabajar las hojas con su modelo de datos. Luego que tenemos esto, ya aquí tenemos nuestra tabla dinámica. Los campos de la tabla lo tenemos de esta parte, lo tenemos flotante. Luego que tenemos la tabla dinámica, entonces empezamos a tener características para el manejo de los datos. Entonces, para eso, un ejemplo, vamos a trabajar con los campos de, un ejemplo, este tipo de campo, deuda millones, y vamos a trabajar con ciertos tipos de características. Entonces tenemos deuda millones, vamos a trabajar con clasificación, es corta, vamos a trabajar con los años, con los tipos de propiedades, si es financiero o no, y vamos a trabajar con las entidades. Luego que tenemos esto, entonces procedemos a hacer las tablas dinámicas. Tenemos uno. Si buscamos género, aquí tenemos género masculino, género femenino y no aplica. Entonces, ya porque tenemos esta, tenemos la cantidad. Vamos a ponerlo. Y en total, formato de número, vamos que sea así. Aceptar. Ya tenemos el total de clientes o total de créditos concedidos a personas de género femenino, masculino, y ese no aplica por default, serían empresas. Luego que tenemos la tabla, vamos a decirle tabla 1, vamos a darle copiar, debajo aceptar, y vamos a cambiar lo que es el género y vamos a poner esta característica. Si es descentralizado, descentralizado, empresas. Estoy poniendo estas tablas porque son cortas y no tienen muchas características para no incurrir en muchas explicaciones. Luego pego la tabla nuevamente, quito esta característica y ahora vamos a ver la información por año. Aquí tengo la información por año. Aquí tenemos la información por género, por año, y tenemos la información por tipo de actividad.
Entonces ahora vamos a tener una tabla el cual tenga solamente, en vez de la cantidad, que me muestre la deuda resumida en este campo. Aquí tengo la deuda resumida total. Eso es aunque lo vean así, es una tabla dinámica. Inmediatamente yo tengo esta parte, vengo y tengo cantidades. Igualmente, yo puedo crearle los montos adeudados utilizando este campo de deuda millones. Vamos a darle formato de número de esta parte. Ya lo tenemos, 1.282 millones. Entonces, no, ese dato no es 1.282 millones, es 1.282.546 billones. Esos son miles de millones. Entonces, ya tenemos la información. ¿Qué hacemos? Aquí tenemos las cantidades, pero igual, en vez de cantidades, podemos tener la deuda con el formato de millones. El formato de número, personalizada. Me gusta utilizar personalizada. Y ya. Aquí tenemos la deuda. Aquí tenemos las cantidades. El género. Vamos a utilizarlo. Lo ponemos aquí. Shift, espacio, control, más. Entonces, en esta parte vamos a copiar y pegar esta parte de la cantidad, la quitamos, ponemos nuevamente deuda millones. En deuda millones vamos a ponerlo con el formato personalizado. Aceptar. Entonces ya tenemos datos para trabajar lo que viene siendo el o los dashboard. Inmediatamente tenemos esta información en la hoja 3. Vamos, escribimos la palabra dashboard. Y empezamos a trabajar. Lo primero que me gusta es trabajar con las líneas off. El diseño de página, línea de división, que no se vea. Los encabezados lo puedo poner, pero para los fines. Inmediatamente vamos a crear un dashboard. A mí me gusta crear visualizaciones como tablas, botones y gráficos. Entonces vamos a la parte gráfica. En esta parte ya tenemos los datos. Un truco que le voy a decir es el siguiente. Vamos a poner esto un poquito más para la derecha. Si usted viene, un ejemplo aquí, y le dice es igual a esta parte de aquí, mira cómo le sale. Hay personas
que cuando le dan es igual a esta parte que está aquí, le sale importadores de datos dinámicos y le aparece toda esa cosa. Para tú quitar esta parte, solamente tienes que hacer lo siguiente. Y ahora viene el porqué y la explicación. Vamos, para desactivar esto, vamos a poner es igual a esto. ¿Ven lo que le dije? Importadora, tabla dinámica, medidas, género, todo eso. Para tú quitar eso, esto es un tips, téngalo muy pendiente. Vamos a la pestaña archivo. Perdón. Vamos a la pestaña de analizar la tabla dinámica. Vamos a quitar esta parte. Luego que estamos aquí, vamos donde dice tabla dinámica. Luego de ahí, opciones. Y luego de ahí, en la parte donde dice generar importación datos dinámicos, le quitamos el cotejo que está aquí. Entonces, después que tenemos esto, venimos, es igual a este dato. Inmediatamente nos aparece que este dato hace referencia a la de 6, pero esta hace a importadora. No lo va a quitar porque ya habíamos agotado el proceso, pero si le damos delete y le decimos es igual, nos trae la celda. Eso no me lo esperaba. Yo espero que le haya gustado ese tips. Entonces, ya con esto podemos hacer lo siguiente. Aquí tenemos esas características y tenemos estas características. Ya después que tenemos esto, le damos copy, paste, paste y lo pegamos aquí también. Aquí está un poquito tan bloqueado, no nos funcionó, pero ponemos es igual a esto. Corremos. Pasa un pequeño error, vamos a agarrar bien. Aquí corremos para abajo. Tenemos el dato. ¿Para qué yo hago esto? Es una muy buena explicación. Cuando yo agarro, estoy en la tabla dinámica, selecciono los datos y quiero hacer una visualización, insertar y hago un ejemplo, este gráfico, me sale un gráfico dinámico, un gráfico que se activa, se desactiva con la tabla dinámica. Le voy a dar delete, pero si yo vengo a este dato, le digo insertar gráfico, me sale un gráfico normal. Esto yo lo hago para que vean cuál es la diferencia entre los dos métodos. Como siempre, utilicen el que mejor se adapte a sus necesidades y el que ustedes tengan mayor facilidad de uso. El gráfico dinámico tiene una serie de pasos que pueden ser tediosos a la hora de usted manejar la información. Ya por esta parte, ustedes saben el por qué yo agarré los datos, lo puse como datos, vamos a decir, planos para poder trabajar. Pero ustedes saben que cada vez que se haga una modificación aquí, se verá de esta parte. Seguimos.
Ahora vamos a la pestaña Dashboard. Cuando tenemos la pestaña Dashboard, que tenemos esto en blanco, vamos a crear un dashboard sencillo. Del lado izquierdo vamos a poner tarjetas. Lo que llaman tarjetas son datos que presentan una sola información. Por ejemplo, un número entero, un número fraccionario, pero de una característica también. En este caso no vamos a trabajar muchos colores ni muchas bases, sino que inicialmente para tú hacer una tarjeta vamos a empezar de una forma simple. Podemos hacerlo de diferentes formas. Una, utilizando aquí en la pestaña insertar, podemos en la parte de texto, un cuadro de texto. Lo creamos, ya lo tenemos, nos situamos aquí, vamos a decir un ejemplo, es igual, vamos aquí a hoja 2 y vamos a poner este dato. Damos enter y ya tenemos el dato. El dato corre de un lado para otro y absolutamente todo. Ya este dato lo podemos poner aquí, aquí, centralizar, negrita, subir el tamaño. Bien, ya cuando tenemos esta parte, podemos duplicarlo. Entonces cuando lo duplicamos, un ejemplo, venimos y lo ponemos aquí, ya se ve duplicado. Vamos a seleccionar los dos en formato de forma. Vamos a esta opción que se llama agrupar objetos. Tenemos, le damos agrupar. Se ve como si fuera un solo objeto. En esta parte de aquí arriba vamos a quitar esto y vamos a poner un texto que se llame cantidad de clientes. Me dio un pequeño error. Eliminamos simplemente. Cantidad de clientes. Vamos a reducir el tamaño de la fuente. Ahí lo tenemos. Ya con esta parte podemos ir trabajando el dashboard. Inmediatamente tenemos esto. Podemos dejarle las líneas. Pero esta parte la vamos a trabajar más adelante. Entonces, otra forma de cómo tú hacer una tarjeta es la siguiente. Vamos de nuevo a insertar, pero aquí vamos a ponerle lo que es en ilustraciones, vamos a formas. Dentro de las formas vamos a tomar un rectángulo. Dentro del rectángulo lo que hacemos es lo siguiente. Después que tenemos la tabla, disculpen, después que tenemos el cuadro, solamente tenemos que darle es igual y hacemos referencia al mismo dato y vamos a tener el mismo resultado. Cualquiera de las dos que sea más útil para ustedes la pueden utilizar. Voy a eliminar esta porque ya tenemos tenemos cantidad de clientes. Entonces, si a esa cantidad de clientes queremos, vamos a copiar, pegar. Entonces tenemos la cantidad de clientes. Si queremos agregarle masculinos y femeninos, entonces venimos, un ejemplo, insertar ilustraciones. Vamos a darle
lo que son iconos. Vamos a poner adhesivos, vamos a ver si nos aparecen. Vamos a escribir hombre. 5 minutes later. Aquí en hombre tenemos este icono. Mujer. Empresa. Podemos tomar un icono que tenga un edificio o algo así por el estilo, pero para no irnos muy lejos vamos a poner este icono. Vamos a la inserción. Aquí lo tenemos. Entonces ya después que tenemos los iconos, solamente arrastramos uno por uno. Entonces, de esta parte aquí en cantidad de clientes vamos a eliminar esta parte y podemos poner en formato de forma, le quitamos el contorno, tenemos el dato y aquí en esta parte igual a G16 vemos que el género femenino está en la G13. Tenemos el dato negrito. Ahí tenemos la mujer. Hacemos lo mismo. Formato de gráficos, agrupar, agrupar. ¿Qué hacemos con esto? Cada vez que movamos uno, movemos el otro. Tenemos cantidad de clientes, hombres y mujeres. Vamos a ponerlo así. Aquí hacemos lo mismo con el hombre y hacemos lo mismo con la empresa. Luego que lo tenemos, solamente venimos para alinearlo un poquito, hacemos la reducción, tenemos otra reducción, y tenemos otra reducción. Inmediatamente ya tenemos los datos aquí. Ya nosotros tenemos cantidad de clientes, hombres, mujeres, y que esa sumatoria da esta parte de aquí. Como ya tenemos estos datos, ya empezamos con el dashboard. Entonces podemos trabajar lo que son la parte de gráficos. Entonces vamos ahora a la parte de créditos.
copiamos esta tarjeta que tenemos aquí, la pegamos. Entonces esta parte de aquí se va a llamar cantidad prestada, monto prestado. El monto prestado, en esta tarjeta de aquí, le cambiamos la referencia y le ponemos este total. Enter. No nos queda nunca con el mismo número. Volvemos nuevamente. Control Z. Como es esta que quiero. Tenemos un poquito más arreglado aquí. Ya tiene su formato. Agarramos la forma inmediatamente. Ya tenemos cantidad de clientes. Ya tenemos montos prestados. Podemos tener otra tarjeta con cualquiera de estas características. Podemos insertar esta tabla de la deuda por año. Esta tabla la podemos insertar de la misma forma en que está, pero yo le dejo a su criterio ponerle cualquier otra característica que puedan requerir. Entonces, ya luego que tenemos esta parte, arrastramos un poquito para abajo, vamos a poner un pequeño zoom in, lo ponemos 80%, tenemos esta parte, cantidad de clientes, que cambiará con la hoja 2. Aparte de eso, entonces vamos a hacer un gráfico. Vamos a hacer un gráfico de barra y vamos a hacer un gráfico de progreso. Para hacer el gráfico de barra, vamos a la hoja 2. Tenemos estos tipos de empresas. Y podemos hacer un gráfico de barra. No, mejor vamos a hacerlo con estos datos. Insertar gráfico de barras. Aquí lo tenemos. Tenemos serie 1 y serie 2. Bueno, lo leyó eso como si fuera un número. Vamos a poner el gráfico, control X, y lo pegamos en el dashboard, control V. Inmediatamente lo tenemos aquí, entonces modificamos los datos. Vamos a esta parte, selección de datos. La serie 1 vamos a quitarla, ya tenemos los datos, y la serie 2 la editamos. Entonces, para editarlos, vamos aquí y ponemos estos datos. Nuevamente mezclamos. Entonces, ya luego que tenemos esta parte, le damos a aceptar. En este gráfico
Vamos a darle formato. Me gusta quitarle esta parte. Estas líneas de división se le puede dar un formato adicional, cualquier tipo de formato que ustedes quieran. Vamos a darle a esas líneas de división secundaria, se le pueden dar formato. Vamos a dejarla de esa forma. El título monto prestado por año. Para completar vamos a decir, no, vamos a ponerlo en blanco. Vamos a eliminar estas líneas. Entonces, eso es para seguir con el entorno como lo tenemos. Esta parte que dice 2016, como aquí está el número, vamos a cambiarlo a que sea un formato general. Esto es para que aquí nos aparezca bien. Tenemos la serie 2. Entonces, ya después que tenemos el gráfico, vamos a quitarle lo que es el borde. Me gusta quitarle el borde a los gráficos. Seleccionamos. En diseño de gráfico vamos a agregar elementos. En agregar elementos, etiquetas de datos. Vamos a poner la etiqueta de datos. Siempre me gusta ponerlo arriba. Entonces esos datos los seleccionamos. Vamos a inicio. Y le vamos a dar un pequeño formato. Lo ponemos de esta forma. Cursiva si quieren. Y le pueden disminuir el tamaño para que no se vea muy grotesco. Tenemos un dashboard que está quedando de una forma monocromática, en un solo color, ligado con blanco. Puede ser azul, ligado con blanco, puede ser verde, el color que ustedes quieran. Ya el dashboard va tomando un poco de forma. Solamente nos faltan agregar un poco más de información. Entonces ya tenemos el monto prestado por año. Ahora vamos a hacer otro gráfico que es el de los tipos de facilidades. Entonces, para eso tenemos esto. Seleccionamos insertar gráfico. Vamos a poner este gráfico en especial. Entonces ya con este gráfico le damos copiar, como todos vimos. Le damos pegar y hacemos el mismo proceso. Este gráfico tiene un formato que es 7.62 por 12.7. Entonces a esto vamos a hacerle lo mismo. Que sea 7.62 por 12.7. Entonces, como tiene el mismo formato, vamos a ponerlo lo más unido que podamos. Entonces, aquí en título, vamos a darle zoom in
o acercamiento, le ponemos monto por tipo de destino. Entonces en tipo de destino tenemos hogares, empresas y descentralizados. Entonces eliminamos esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque vamos a poner el monto, lo vamos a poner inmediatamente fuera. Ya tenemos los tipos. Volvemos nuevamente. Ponemos dentro, aquí, en el relleno de la forma, en blanco, y en el contorno, negro. Como ya tenemos esta parte, entonces vamos nuevamente en diseño de gráfico, agregamos un elemento, etiquetas de datos, y ponemos datos externos. Seleccionamos, le pusimos como fuente el size número 8, negrita, cursiva, y voilà. Ahora solamente falta, agregamos aquí en formato, en el contorno de la forma, vamos a ponerle sin contorno. Aquí tenemos los datos. Ya el dashboard va tomando forma. Ahora vamos a agregar un gráfico de anillo como a ustedes les gusta. El gráfico de anillo es uno muy utilizado en gráficos circulares. Ahora está el gráfico de anillo. Entonces, para hacer eso, vamos a agregarlo aquí debajo y vamos a hacerlo de la forma siguiente. Ya tenemos estas características. Entonces ahora nos vamos a los datos y vamos a ver los tipos de préstamos. Vamos a ver si tomamos un tipo de préstamo que no tenga muchas características. Vamos a ver, esta tiene muchas. Ya tomamos género. Vamos a ver los tipos de sectores, público y privado, y podemos ver la residencia. Ok, ya aquí pues tenemos información. Entonces, tipo de cartera, mira aquí, podemos tener, bueno, entonces vamos a la hoja 2. Como este lo copiamos, vamos a darle delete. Tomamos esta última tabla dinámica, control C, control V o copiar y pegar. Inmediatamente estamos aquí, mostrar lista de campos, y nos vamos inmediatamente a tipo de cartera. Entonces vamos a poner el tipo de cartera aquí debajo. Ya la tenemos, que son 3 tipos de cartera. Subimos esta parte aquí o le damos a la X. Si queremos agregarlos, arrastramos o le damos clic para que se agregue. Entonces ya como tenemos esto, hacemos lo siguiente. Control C, control V. Aquí tenemos la cartera. Entonces, para hacer los gráficos de anillo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una parte en la cual nosotros tengamos un gráfico por cada tipo de crédito. Para hacerlo será de la siguiente manera. Ponemos un dato ficticio. Vamos a decir que sea un dato igual a ese dato
por, entre paréntesis, 1 más aleatorio, cerramos y cerramos. Tenemos un dato. ¿Qué pasa con ese dato? Estos datos van a cambiar a medida que estemos trabajando la información. Siempre será mayor que esta. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a hacer la división. Cuando hacemos la división, creamos la unidad. Entonces, ya luego que tenemos la unidad, decimos le creamos entero, unidad. Entonces creamos lo que es el porcentaje. ¿Qué hacemos con este porcentaje? Lo siguiente. Es igual a eso entre esto. Menos entonces aquí tenemos el restante es igual a la unidad menos esto. Entonces ya tenemos una composición de datos. Tenemos la composición, si sumamos esto da 1, esto da 1 y esto da 1. Ya como tenemos esto, ahora vamos a pegar por cada tipo de crédito, vamos a hacer un gráfico de anillo. Entonces venimos, tomamos este dato y estos dos de aquí, insertar gráfico circular, gráfico de anillo y listo. Ya esta parte está resuelta. Entonces vamos a darle control X. Vamos a nuestro dashboard, lo pegamos aquí y vamos a formato. En este formato vamos a ponerlo que sea $6 por día. 6, 10. Entonces ya aquí en esta parte solamente nos quedaría dar un poquito de formato. Para darle formato le damos zoom, acercamos. Entonces créditos comerciales, quitamos esta parte de aquí. En esta parte seleccionamos primero esta. En el contorno vamos a ponerlo que sea negro. Y esta parte vamos a ponerlo, volvemos de nuevo, seleccionamos esta parte, vamos a ponerlo en gris. Ese relleno, entonces esta parte lo ponemos sin contorno
Entonces, aquí lo tenemos. Tenemos créditos comerciales. Aquí tenemos la parte de el crédito comercial. Para agregarle el porcentaje, solamente tenemos que hacer lo siguiente. Nos cuidamos de que el fondo de la forma no tenga relleno, al igual que esta parte no tenga relleno. Venimos, insertamos nuevamente un cuadro de texto y le decimos que es igual. Nos vamos a hoja 2 y ponemos esta parte. Le damos enter y ya tenemos el 77. Pero ¿qué hacemos con el 77? Vamos a darle formato aquí que sea un porcentaje. Nos va a aparecer inmediatamente aquí. Vamos a darle un poquito de zoom para verlo un poquito más. Le aumentamos el tipo de letra, o sea, el tipo de fuente. Lo ponemos en la disposición centrado, en el formato de la forma. Lo ponemos que no tenga contorno. Y lo podemos situar dentro de la forma. Como siempre, negrita. Aquí esta parte. Aquí se puede poner negrita también. Inmediatamente tenemos esto. Seleccionamos aquí. Seleccionamos aquí. En formato de forma. Le damos nuevamente a agrupar. Inmediatamente tenemos esto. Vamos a ver cómo nos está quedando el dashboard. Ya tenemos nuestra cantidad de clientes, sabemos cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son empresas, tenemos nuestro monto prestado y entonces tenemos la cantidad de créditos por año. Ya después que tenemos esto, entonces también tenemos nuestro monto de destino de esa cantidad de préstamos. Si queremos resaltar algo, solamente un ejemplo aquí, yo quiero que esto se me resalte más. Vengo y le pongo cualquier tipo, vamos a decir, como para guardar el estándar, esta parte. Y aquí un color diferente, un ejemplo así, azul. Ya ahí estamos cambiando. Podemos hacer lo mismo con aquí. Vamos a moverlo nuevamente. Pero queremos esto, le ponemos esta parte, esta parte. Ya aquí viene cambiando un poquito. Entonces, en esta parte también podemos hacer lo mismo. Le podemos poner algo. A nivel de color. Vamos a quitarle el contorno. Para que se vea un poquito mejor. Ya aquí tenemos los comerciales, tenemos un 77%. Entonces ahora les voy a dejar
para que hagan los otros 3 en lo que yo me tomo un café y veo como ustedes lo hacen. A little longer than a few minutes later. Como sé que ya ustedes lo hicieron, aquí lo tenemos. Entonces, para disfrutar un poquito más del dashboard, vamos a aumentar el zoom en esta opción de aquí. Vamos a meter solo pestañas. Entonces ya aquí podemos tener a mayor plenitud el dashboard. Aquí lo que nos queda es poner los botones de mando. Los podemos tener a la izquierda, a la derecha, adelante, detrás, pero aquí solamente nos está faltando en este punto ponerle un título. Vamos a insertar un cuadro de texto. Vamos a poner que estos son los datos. Vamos a poner clientes, tipos de préstamos, créditos por entidad bancaria. Hasta ahora el dashboard va bien, fácil, sencillo. Vamos a poner que sea de esta forma, negrita, o sea, acentuada. Ya lo tenemos. Este es el título. Vamos a ponerlo aquí arriba. Vamos a ponerlo aquí. Entonces ya cuando tenemos esto, ya tiene forma de dashboard. Ahora viene la parte buena. Todos tienen que recordar que se hizo una labor anterior explicando lo que son tabla dinámica, cómo construir tablas y cómo manejar las tablas. Entonces, para esto vamos a necesitar el auxilio de algo que se llama segmentación de datos. En la segmentación de datos, nosotros lo que vamos a hacer es buscar la entidad a la cual hace referencia. ¿Cómo lo hacemos? Como lo explicamos la vez anterior. Pero vamos a hacerlo de nuevo. Tenemos mucha tabla dinámica. Hacemos clic en una. Vamos a quitar esta parte. En diseño hacemos lo siguiente. Disculpen. En análisis. Aquí se llama segmentación de datos. Puede ser escala de tiempo cuando nos referimos a campos que tengan fechas. Pero en este caso vamos a insertar una segmentación de datos. Dentro de la tabla, aquí tengo todas y activas. Si yo tuviera tabla 1, tabla 2, tabla 3, estuvieran todas aquí. Pero como solamente tengo una, vamos a hacerlo por esta característica. A, B, R y NT. Entonces, la tenemos. Vamos a hacer clic, aceptar. Entonces, aquí tenemos todas las entidades. Bien. La podemos poner cualquiera que querramos. Entonces, esta parte le damos control X, vamos al dashboard, le damos control V. Ya la tenemos. Inmediatamente estamos en esta parte. Podemos cambiar el tipo de institución y saber cuántos clientes tiene, cuánto es su monto prestado, cuánto es por año, cuánto es su monto por destino y su cumplimiento a nivel de cartera. Ejemplo, tenemos esta y le damos clic. Pero como vemos,
solamente se nos cambió la cantidad de clientes. Yo tengo el mismo monto prestado, tengo la misma cantidad de clientes, vuelvo nuevamente y no me cambian los datos. Entonces, ¿qué vendría pasando? Vendría pasando lo siguiente, que no tenemos la tabla de segmentación unida a todas las tablas dinámicas. Entonces, para hacer esto, solamente tenemos que la segmentación la configuramos para que todas las tablas dinámicas lean a esa segmentación. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a segmentación, conexiones del informe y vemos específicamente que solamente está atado a una tabla dinámica de todas las que tenemos. Entonces venimos, la unimos tabla dinámica 1, tabla dinámica 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son los nombres de la tabla dinámica, pero ustedes saben que ustedes pueden modificar los nombres y automáticamente en todos los reportes va a aparecer el nombre de la tabla dinámica. Este es el nombre que aparece genérico. Venimos a aceptar. Ya, inmediatamente tenemos este dato. Inmediatamente tenemos este dato. Entonces, trabajamos de la siguiente manera. Ahora vamos a comprobar. Cantidad de clientes. $4.380.000. A esos clientes se le ha prestado a esta cantidad, a género femenino, a empresas esta cantidad y a género masculino esta cantidad. Entonces tenemos el monto prestado por año y todo. Si tomamos esta entidad, vemos cómo nos cambia el dashboard. Si tenemos esta entidad, esta cantidad, mira cómo tenemos. Si ponemos esta entidad, mira cómo tenemos. Y así sucesivamente. Entonces podemos hacer selección múltiple, quitamos la selección, selección sencilla. Una institución, aquí lo tenemos. Ponemos o buscamos esta institución. Inmediatamente nos cambian los datos. De esta forma podemos ver cualquier institución que querramos. Venimos a esta institución, mira cómo cambian los datos. Y esto es lo bueno de los dashboards. Ahora, si nosotros queremos poner énfasis en otras cosas, un ejemplo, algo específico, nosotros, un ejemplo, esta barra, vamos a inicio o diseño gráfico. En específico formato, disculpen, en relleno de la forma vamos a ponerle un color atípico, muy estridente, vamos a ponerle este. Y contorno de la forma sin contorno. Ya cuando en un informe yo vengo y canalizo esta barra, vamos a decir, este año, significa que yo quiero que cuando se visualice el dato, yo le ponga énfasis a ese año. Podría ser el año en que estamos, aunque no es el año, pero se le pone un énfasis especial. Al igual que hicimos con aquí, que le pusimos un color, podemos ponerle ese color también. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Hacemos
que cuando estemos presentando nuestras informaciones, inmediatamente hagamos el impacto visual, las personas se quedarán con el dashboard, pero siempre harán énfasis en los colores que no son normales. Un ejemplo, aquí tenemos colores monocromáticos, más sin embargo, le estamos diciendo, mira, esta es tu cantidad de clientes y este es tu monto prestado, y así como tú vas en el año 2021. Con esta parte yo focalizo lo que es la atención del cliente. Señores, hasta aquí el tutorial del día de hoy. Yo espero que le haya sido de provecho. Como siempre, compartan la información. Recuerden que Statistic está hecho para agregar valor a sus propuestas. Compartan el video. Si les gustó el video, que yo sé que les gustó, denle like. Y hasta la próxima.